Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Omaha Wargames. Hoy tenemos un especial con dos compañeros, como siempre, de lujo, puntas de lanza aquí en el canal, como es mi querido compañero Sergio. Muy buenas, Muy buenas, Johnny. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vivo aquí noche, toca noche de charleta, ¿no? De los jueves. Y grande, cómo me gusta. Y luego también nuestro querido y compañero Doc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, recién salido del trabajo. Corriendo que he comido, no sé cómo tengo la comida todavía aquí. A tope, ahí ha hecho el esfuerzo. Bueno, pues nosotros te lo agradecemos un montón que estés con nosotros. Y De bueno, parte. pues creo que va a ser algo interesante, una época que en el canal todavía no habíamos tocado y yo creo que viene siendo ya bien de poder expandirnos, ¿no? Sergio, haz los honores, cuéntanos de qué época vamos a hablar. Vamos a hablar de algo que le gusta a todo el mundo. O sea, los hombres piensan, los hombres piensan siempre en algún momento en el Imperio Romano, sí, pero hay otra cosa en la que piensan también los hombres alguna vez en su vida, y es en samuráis. O sea, ¿quién no ve una katana, la coge en la mano, flipa y dice, ¡guau, una katana, qué guay, guau! O sea, vamos a hablar de un poquito de samuráis, ¿no? Concretamente, o sea, concretamente nos vamos a ir al siglo XVI, a la era del Japón, bueno, del Japón feudal, concretamente a la era Sengoku, vamos, llamada la era de los conflictos o la era de las guerras civiles, porque, bueno, durante ese siglo Japón pues fue la versión gore y heavy metal de Juego de Tronos, básicamente, Hostia, y básicamente, ¿no? demasiado, ¿eh? Y demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. Las dagas volaban por todas partes. Pues de hecho, uno de los grandes, tanto es así que a día de hoy, o sea, uno de los grandes personajes del periodo no se sabe a ciencia cierta cómo murió. O sea, se sabe a ciencia cierta que murió, vamos, está más muerto que el pollo frito, pero que todavía no saben y hay mucha especulación de cómo pudo morir ese hombre, ¿no? Pero a eso ya llegaremos, ¿no? Perfecto. Pues nada, cuéntanos un poquito, introdúcenos ahí en el mundillo Venga, de Sengoku, época Sengoku. para empezar vamos a desmentir unas pocas de cosas, porque claro, cuando alguien piensa en una batalla de la era Sengoku, ¿no? ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza? Pues miles y miles de samuráis, ¿no? Al choque, matándose a katanazo limpio. Y bueno, a ver, es que le pasa al Japón feudal como la Edad Media, ¿no? Que la televisión y el cine pues, le han hecho mucho daño. Y eso de rigor histórico, pues tiene poco más o menos el mismo que las batallas de Beriger, ¿no? O sea, Ah, mejor Napoleón, por favor. sí, pues hombre, por supuesto, o Austerlitz de la película de Napoleón. También tiene un rigor cojonudo. O sea, que poco más menos, o sea, es las batallas de Beriger, pero con mosquetes, porque te ves un montón de tíos corriendo, chocando ahí al bulto. O sea, en fin, eso no, nada, cero patatero. Eso no es real. Para empezar, porque, vamos a ver, en el periodo Sengoku en Japón, o sea, que coincide, bueno, con el siglo, lo hemos dicho, ¿no? En el siglo XVI, por evolución propia, su equipamiento, sus formaciones de combate, incluso su forma de luchar era muy, pero que muy similar a la del Renacimiento europeo, pero por evolución propia. Es decir, donde además lo que menos se veía en un campo de batalla justamente eran samuráis. O sea, el samurái era una tropa de élite, era gente hacendada, con una cierta posición, que no tenía necesidad de trabajar directamente a la tierra y por lo tanto se podía permitir un mejor equipo y dedicarse a otras cosas. ¿A qué cosas? Pues a entrenar en estos casos, pues para entrenar para el combate y convertirse pues en una tropa realmente profesional. Ahora bien, la espina dorsal de cualquier ejército del Japón feudal era Shigaru, es decir, las levas. Levas de campesinos a cholón, a los que se les daba una lanza, una pica o un arco si sabían manejarlo, o un arcabuz que lo sabía en buen número, pues en el Japón de la época, y vamos que nos vamos. Ahora bien,
otra cosita que hay que decir, pues todos imaginamos al samurái y como, o sea, y parece que va ligado eh, íntimamente a la katana. ¿Y llevaban katanas los samuráis? Sí, pero por el mismo motivo que la podría llevar un caballero medieval en Europa. Es decir, la espada, que parece en las películas que las regalaban, o en este caso la katana, parece que las regalaban por la calle y la realidad es que costaban una pasta. Es un arma que muy difícilmente una persona podría permitirse y realmente es un símbolo de estatus social y de posición social. Pero como arma en el campo de batalla es un arma de último recurso, que es exactamente lo mismo que le pasaba al caballero medieval. Es decir, el caballero medieval, ¿contra qué se iba a enfrentar? Pues probablemente contra otro caballero, que igualmente va a estar bastante acorazado. ¿Cuál era el arma del caballero medieval? Pues la maza, los martillos de guerra, es decir, armas contundentes que pudieran chafar o perforar una coraza. De hecho, era más común que un caballero en un momento desesperado tirase de una daga para intentar apuñalar al tío por las punturas de la armadura o metérsela por el visor del yelmo, que ya ves tú qué puta salvajada, eh, antes que tirar de la espada. Pues con el samurái pasa un poco lo mismo. Es decir, el arma, ¿qué es lo que se va a encontrar un samurái enfrente? Pues o a otro samurái que va bien equipado con una buena armadura, o lo que va a tener enfrente y con lo que se va a tener que enfrentar es con una formación de lanceros en el mejor de los casos o de piqueros en el peor de los casos. Es decir, donde un campesino con una lanza te saca ventaja en tanto que tiene un mayor alcance por mucho que tú seas un maestro marcial. Entonces, realmente cuál es el arma del samurái. Va a llevar su katana, pero como un símbolo de estatus y como último recurso, pero sus armas fundamentalmente van a ser el yari, que es la lanza japonesa de hoja larga, o la naginata, que es la alabarda japonesa. En el caso de, o incluso va a ir con el yumi, que es el arco japonés, o con el tepo, que es el arcabuz propiamente hablando, porque los samuráis también entrenaban con el arco o con el arcabuz, depende de si se lo podían permitir o no. De igual forma, los ashigaru, las levas, su arma va a ser pues o el yari o la naginata, o también el nagai yari, que es la pica japonesa, ¿no? Y fuera parte, pues también, o el arco o el arcabuz. Pero por lo tanto, por lo que podéis ir viendo, sus formaciones de combate realmente eran muy similares a las del Renacimiento. Es decir, estamos hablando de grandes masas de lanzas o picas en formaciones muy compactas y muy cerradas, que lo que van a estar es para proteger a sus unidades de arqueros o de arcabuceros, que realmente van a ser en un primer momento los que van a trabar ese combate. De No, no, hecho, no. el arcabuz entra gracias a los portugueses, a todo esto. Mm. Sí, Y, efectivamente. y los jesuitas empezaron, de hecho, en la época esa a colonizar, entre comillas entendemos colonizar, es cristianizar a la zona sur de Japón. Y ahí sí que se montaban unas buenas grescas que te cagan, entre los que estaban a favor del cristianismo y los que estaban a favor del budismo. De hecho, el clan que yo quiero llevar, si no recuerdo mal, de hecho tuvieron que pasarse, entre comillas, un poco al tema del cristianismo, como unos vecinos que tenían al lado, que sobre el nombre no me voy a preguntar, ¿vale? Porque ya me cuesta acordarme de veces el nombre mío como para acordarme de los nombres japoneses. Esto se ha dicho. No, es que tienen telita, ¿eh? Coño, es como el típico chiste de los años 80 cuando decían, ¿cómo bautizan a un chino? Tirando una lata de Coca-Cola por una montaña. Chin chan kun, como vaya votando. Madre mía. Literalmente. Pero vamos, de hecho, fueron los propios portugueses los primeros en llegar allí a Japón y los que primero empezaron a meter el arte del arcabuz en Japón, propiamente dicho. Es más, de hecho, hubo una batalla que se hizo muy famosa. Ya digo, el nombre no me preguntéis, ¿vale? Pero creo que es el que casi consigue, si no fue el que consiguió la unificación de Japón, que diseñó una estrategia usando el arcabuz bastante novedosa en su época, que era colocarlo, eran barreras
de madera delante, el arcabuz por detrás y disparaban, se escondían detrás cuando disparaban los arqueros del enemigo. Y Te voy a provocó decir, una de las mayores victorias de la historia de ahí de Japón. te voy a decir la batalla. Mira, fueron Oda Nobunaga Exacto, junto sí. junto con Tokugawa Ieyasu Mm, contra, contra Takeda Katsuyori. Y de exacto. hecho ahí es donde volatilizan prácticamente al clan Takeda. Pero es que, mira, para que tú veas la importancia del Japón feudal, en esa batalla, a ver, el problema que tenían con los Takeda es que, y vamos a entrar a ver un poquito la caballería, ¿vale? La caballería en Japón era muy, pero que muy escasa, o por lo menos la caballería de choque, tal como la podemos entender aquí en Europa, era muy escasa, porque el caballo japonés, una cosa con la que trabajan los historiadores, ¿no? Es que el caballo autóctono japonés era un caballo muy, pero que muy pequeño, un caballo que medía entre metro 20, metro 30 hasta la cruz. Es decir, un pony grande. De hecho, Sí, Sergio sí, lo puede confirmar porque he comprobado el caballo de resina de Warlord, precisamente de un prusiano, con el de un japonés y creo que la boca del caballo le come el culo al otro, vamos. De lo pues chiquito. esos todavía son grandes. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos caballos lo que sí tenían es que tenían una buena resistencia. Entonces, esos caballos, ¿para qué los utilizaban? No para una caballería de choque, sino más bien para una infantería montada. Luego sí que tenían caballos un poco más grandes porque o sea, cruzaban esos caballos con caballos mongoles o con caballos que habían podido exportar de otras partes y con esos caballos sí que tenían algo parecido a una caballería de choque. Y fundamentalmente, ¿qué clan? El clan Takeda. El clan Takeda, en los tiempos de Takeda Shingen, que está considerado el mejor general de Japón de la era Sengoku, fundamentalmente porque el 100% de las veces que se enfrentó al clan Oda y al clan Tokugawa les partió la boca, el 100% de las veces, hasta el punto de que incluso estuvo a punto de exterminar al clan Tokugawa. Decir, por cierto, que Tokugawa realmente era un vasallo, era un vasallo del clan Oda, de Oda Nobunaga. O sea, estaba prácticamente supeditado a. Pero el gordo, de verdad, el perro gordo era el clan Oda. Mm. Eh, el clan Takeda, la particularidad que tenía es que durante muchas generaciones habían sido criadores de caballos. Y por eso ellos eran de los pocos clanes que podían decir que el grueso de su ejército era una caballería de choque. Y eso, Oda Nobunaga, finalmente, cuando ya Takeda Shingen muere y hereda a su hijo, eh, claro, Takeda Shingen es el mejor general de la historia de Japón de la era Sengoku, ¿no? Ujú. Pero su hijo no. Su hijo, que era eh, Takeda, Takeda Kazuyori. Katsuyori, Sí, sí, Kazuyori, sí. Takeda Katsuyori, efectivamente, claro, toma el mando del clan y tenía que demostrar que él era el digno sucesor de su padre, que por cierto, el que no se sabe exactamente cómo murió fue Takeda Shingen, porque hay quien dice que lo mató un francotirador, que si murió por envenenamiento o porque estaba enfermo del estómago, una historia de estas, no saben cómo murió. Sí, La cierto. cuestión es Ah, que, la cuestión es que Takeda Katsuyori se ve en la tesitura de tener que demostrar que él es el sucesor de su padre. Y 2 años después de la muerte, eh, él concluye la campaña con la que estaba aliado su padre y de vuelta a sus tierras decide atacar, poner asedio a un castillito fronterizo en Nagashino, bueno, concretamente el castillo de Nagashino, eh, que estaba dentro de las tierras de Tokugawa. Entonces, ¿qué hace Tokugawa? Pedirle ayuda a Oda Nobunaga. Y Oda Nobunaga, claro, dice, hostia, ¿cómo nos enfrentamos a este tío eh, que nos ha partido la boca el 100% de las veces? Porque Takeda Shingen no está, pero la caballería y los generales de Takeda Shingen sí están aquí. Y el tío ideó un plan. Dice, bueno,
los generales puede que estén aquí, pero este es joven y tiene mucho que demostrar. Este va a morder anzuelo y va a montar lo que tú dices, va a montar una serie de empalizadas con aperturas para que sus tropas pudieran entrar o salir, y además va a hacer algo que en Europa no va a aparecer hasta un siglo más tarde, que es que va a implementar el tiro de volea a todos sus arcabuceros, porque sí es cierto que el clan Takeda tenía la mejor caballería del Japón de la época, pero el clan Oda tenía la mejor arcabucería del Japón de la época, y además de las más numerosas. El tío va a disponer a sus arcabuceros en 3 líneas, de tal forma que cuando la primera línea disparase, echaba la rodilla a tierra o pasaba retaguardia, disparaba la segunda línea, disparaba la tercera línea y tenía un fuego continuado. Sí, para dar Entonces, mayor cadencia de fuego, ¿no? Ahí frente al rival. exactamente, Sí, 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 exactamente. sí. Tanto es así que en los primeros 5 minutos de la batalla pudieron disparar aproximadamente 8.000 balas. Mm, Mucho, ¿eh? Y estamos hablando, sí, estamos hablando de 3.000 arcabuceros, ¿eh? Uf, Y el arcabuz no es como un eso. cohete, ¿eh? Entonces, claro, la batalla duró unas cuantas horas, a pesar de eso, ¿eh? Pues a la caballería la van a desbaratar. Bueno, la caballería del Clan Takeda, de hecho, va a intentar, no sé, no saben exactamente si, dependiendo de qué fuentes, va a intentar cargar, y de hecho va a llegar a cargar, no se sabe si entre 2 o 5 veces. Ujú. Y en todas esas idas y venidas, claro, ¿qué van a hacer los arcabuceros cuando hacen su tiro? Pues pasar tras las empalizadas y volver a entrar, volver a salir. Exacto. Ya. Aún así la batalla va a durar 8 horas. Sí, pero las empalizadas de hecho estaban colocadas de una manera en que eran dos de esta manera con un hueco en el centro y Sí, sí, justamente enfrente había otra empalizada que cubría ese hueco y después otras dos en los laterales. Claro, los arcabuceros disparaban por delante, se escondían detrás y cuando se acercaba el enemigo podían retroceder más todavía incluso. O sea, sí. era De una hecho, estrategia que incluso se podría decir que si no recuerdo más, si la memoria no me falla, creo que la coloca, de hecho, sale en el último Samurai, en la última batalla, precisamente, algo sí, más o menos parecido. es algo similar, es algo similar. Pero esa empalizada tenía un doble propósito. La primera, que sus arcabuceros ante la carga de la caballería pudieran resguardarse y Exacto. dificultarles el paso y ocultar sus propios números. Porque hay una cosa que los Takeda ignoraban totalmente en esa batalla. Y es que lo que no sabían es que Oda Nobunaga y Tokugawa y Ieyasu los doblaban en número. Pero eso ellos no lo sabían. O sea, Ya. ellos habían visto, Oda Nobunaga no solamente dispone el disparo de su arcabucería por líneas para contrarrestar a la caballería, sino que además dispone el campo de batalla tal como a él le conviene. Es decir, él elige dónde y cómo y de qué manera, él elige cómo se va a luchar. Él dispone totalmente el campo de batalla a su antojo. Porque además los Takeda, para llegar hasta esas posiciones, tenían que atravesar un riachuelo. Es decir, él dispone el campo de batalla a su antojo, tienta a Takeda Katsuyori y además les oculta que le doblan en el número. Pues el clan Takeda se presentó allí aproximadamente con unos 15.000 tíos, y las fuerzas de Nobunaga y de Ieyasu pues eran algo más del doble. Ujú. Ya. De hecho, los comandantes, o sea, los generales de Takeda, de Katsuyori, les recomiendan encarecidamente que no entrarle batalla, que no... Hay un documental, si no recuerdo mal, creo que es que habla sobre la unificación de Japón y sale esa batalla y es una pasada total. 100% recomendable. Sí, Creo que estaba en Netflix, si no recuerdo mal. Puede pues ser. eso ya no lo sé, pero de esa batalla se ha hablado muchísimo. ¿Por qué? Porque allí se ven cosas que aquí en Europa no van a llegar hasta un siglo más tarde. Es decir, el disparo de volea, el disparo por líneas, quien lo va, lo diré, quien le va a dar fama aquí en Europa es Gustavo II de Suecia. Ujú. Oda Nobunaga ya lo puso en práctica, pues, un siglo antes. Y el que tú dices, el segundo unificador de Japón, ese
es Toyotomi Y de Yasu, Hideyoshi. y de ellos y eso. Sí, que este curiosamente había sido uno de los generales de Oda Nobunaga. Mm. Pero lo más curioso de este hombre es que porque es de origen humilde, de hijo de campesinos, él había entrado al servicio de Nobunaga como criado llevándole las sandalias. Ese hombre consigue ir ascendiendo en el escalafón hasta convertirse en uno de sus generales. Y pasa una cosa curiosa, y es que cuando ya consiguen exterminar el clan Takeda, pues el clan Takeda después de Nagashino, en menos de una década, ya no va a existir, porque Oda Nobunaga los va a matar a todos. Eh, un poco más adelante, tiempo después de esto, a Oda Nobunaga y a su hijo los van a asesinar. De hecho, Ujú. los va a asesinar uno de sus generales. Y Toyotomi Hideyoshi eso se lo va a callar. Va a mantener en secreto que a Nobunaga lo han asesinado porque se olía que los generales se iban a disputar el control del clan. ¿Qué es lo que hace Hideyoshi? Marcha con sus tropas a Kioto, a la capital imperial, y se va a proclamar regente imperial. ¿Sabes? Haciendo algo que nunca se había hecho, ¿eh? Por Mm. cierto. Bueno, Tal cual. Takeda Shingen cuando muere, lo que se cree es que él estaba, que se veía se cree que estaba avanzando precisamente para marchar sobre Kioto, para nombrarse Shogun, porque realmente a Takeda Shingen no había nadie que le tosiera, lo que pasa es que se muere el hombre. Vaya. Pero Hideyoshi sí lo va a hacer, es decir, va a guardarse, va a mantener en secreto que a Nobunaga lo han asesinado para evitar esa disputa de poder, y cuando la gente se quiere dar cuenta, él ya ha llegado ahí, se ha nombrado regente imperial, y Mm. no se hace nombrar shogun porque tradicionalmente, al ser de origen humilde, él Sí, no podía ser exacto. shogun. ¿Cierto? Vaya. A ver, que también la época interesante de esta de Japón es incluso cuando invaden Corea, invaden China, las peleas con los mongoles. O sea, que es que incluso no solamente nos podemos basar en este tipo de juegos en plan samurái contra samurái, que clanes ahí para aburrir. O sea, que te coincide Sí, la misma persona con el mismo plan, es que ya es decir, Mm. con todo lo grande que es entre comillas Japón, va y te hace el mismo, que ya es difícil, ¿eh? Mira que hay clanes había sí. en el juego, pero incluso Pero te va a tenían, hacer chinos, mongoles, coreanos, o sea que por sí, variedad apunta para. Incluso que en el grupo lo he llegado a escuchar, no en el nuestro de Omaha Wargame, por cierto, pero sí lo he escuchado en otro, o a lo mejor también se ha dicho en el de Omaha Wargame, el tema de los tercios, de meter una batallita ahí de samurái con tercios, que hubo, que muy poca gente lo sabe, por cierto. 300 tercios españoles contra 1000 y pico samuráis. Bueno, Ronin, para ser más exacto. sí, pero eran piratas Piratas y japoneses. Ronin. Joder, Piratas y Ronin eran de las dos facciones. O tocho sea, eso, ¿eh? Sí, no, a ver, Japón por eso digo que Japón en esa época era Juego de Tronos, porque aparte es que no solamente estaban a las piñas contra ellos, y es lo que tú dices, que es que también estuvieron a las tortas con los coreanos, con los chinos, con los mongoles, con todo lo que les pillase. Si es que eso era ver quién podía rascar, quién conseguía rascar un poco más. No, de hecho, vamos a y ver. las traiciones, vamos, peor que en la famosa de Juego de Tronos de la boda de sangre, vamos. No, de hecho, mira, te digo una cosa, cuando Toyotomi Hideyoshi muere, Ujú. eh, estaban en guerra con Corea, y como la cosa no iba bien, se guardan la noticia durante un tiempo porque pensaban que eso iba a desmoralizar a las tropas. Ah, ya. Pero si las tropas estaban desmoralizadas ya allí en Corea, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho pierden la guerra. Sí, sí, pero si es que Yo la perdí. entraron, como quien dice, muy fuerte, por decirlo así, porque les cogió con los pantalones bajos a los coreanos, pero cuando empezaron a mandar refuerzos chinos, ahí los japoneses dijeron,
aquí hay algo que no me cuadra, ¿eh? Demasiado amarillo veo yo por aquí y no son precisamente de los míos, ¿eh? Vamos, fue una masacre, pero brutal. Y fue Mm, gracias a la famosa batalla naval que hubo, por cierto. mm. Es que hay una película a todo esto de esa Sí, batalla. hay un montón de películas japonesas del periodo por ahí. O sea, la hemeroteca es larga. Lo que Es pasa es que, grandecita, sí. sí, sí, lo que pasa es que encuéntrala. Es el tema. Pero a mí, para mí, mi personaje favorito, o sea, y ya digo que estamos hablando de una época que además ha dejado nombres de leyenda, ¿no? O sea, aparte de Takeda Shingen, Oda Nobunaga, ¿no? Hideyoshi, o sea, también, por ejemplo, Sí. A Tori Hanzo que guía a Tokugawa, precisamente, creo que fue, que estaba en Osaka cuando estalla la guerra o sea, y lo guía por caminos y parajes casi 200 kilómetros hasta llegar a su casa, porque iba con 5 tíos. Él estaba en Osaka tomando el té, relajándose. Es que no me acuerdo si fue a Tokugawa o a Oda Nobunaga. No recuerdo a quién de los dos fue, pero vamos. O sea, pero mi personaje favorito eh, creo yo, de ese periodo, justamente es Tokugawa Ieyasu, porque es un tío, o sea, que manteniendo, o sea, siendo un general muy importante al servicio de Oda Nobunaga, eh, o sea, siendo un tío importante y con un cierto renombre, no fue el mejor general de su Ujú. época, ni de lejos. O sea, mantuvo como un perfil medio bajo, o sea, Sí. y cuando esta gente se fueron autodescartando ellos solos porque se iban muriendo, o sea, es cuando el tío pega el ascenso y asalta el poder. Porque el tema bueno, aparte de historias locas, por ejemplo, Toyotomi Hideyoshi le pasó que su hijo muere y no tiene heredero. O sea, dice, hostia, ¿y quién va a heredar mi puesto? Dice, bueno, pues adopto a alguien, adopto a un chaval de alguna familia así de un poquito de prestigio, lo nombro mi heredero. ¿Qué sucede? Hace todo esto, tiene otro hijo. Dice, hostia, este es mi hijo es mi hijo, pero yo ya he dicho que este tío es mi heredero. Solución que solo se le puede ocurrir a los japoneses. Te exilio a una montaña con la orden de que te suicides. Qué típico, ¿eh? Qué típico. Sí, pero por Sí, favor. pero es que el tío va y lo hace. O sea, pero es que el tío dice, sí, padre, o sea, se va a una montaña exiliado y se suicida. O sea, en Bueno, fin. un buen mandado, sí, hombre. Obediente. Tal cual. Pues el ascenso, o sea, el ascenso de Tokugawa Ieyasu al poder es cojonudo, que culmina con la batalla de Sekigahara, Sí, que precisamente. Jara, sí. Sí, cuando Hideyoshi muere, va a nombrar, va a dejar, porque el tío, yo no sé si es que pensaría que él ya era el emperador o algo así, porque él era el regente imperial. Y dice, bueno, pues yo mi título se lo voy a traspasar a mi hijo Hideyori. Y ¿qué es lo que voy a hacer? Pues como no puedo nombrar al regente del regente, voy a nombrar como a un consejo de 5 sabios, que esto, el que haya visto la película de la serie de Shogun, Sí. le sonará, Ujú. porque realmente está basado en esta historia, pero cambiando los nombres de los personajes. Va a Mm. nombrar un consejo de 5 sabios que van a gobernar el país hasta que su hijo sea mayor de edad y lo nombren primero regente imperial y como ya si es de una familia bien, pues lo nombren shogun. ¿Qué va a hacer Tokugawa Ieyasu? Se va a salir del consejo, va a reunir a, prácticamente pues, la otra mitad de los antiguos generales y Ujú. clanes leales a Oda Nobunaga, se va a levantar en armas contra los otros cuatro del Consejo de Sabios y en Sekigahara los va a derrotar. O sea, esa va a ser la mayor batalla de la era Sengoku, va a ser esa. Ahí se van a enfrentar pues algo más de 180.000 tíos y básicamente es la mitad de los clanes del Japón contra la otra mitad. Ahí Ah, sí. Tokugawa, pues que sí que era un buen general, pues esa batalla la va a ganar. Un par de años más tarde, pues el hijo de Hideyoshi y su madre Nosaka pues se van a suicidar y así se va a convertir en el shogun, así tal cual. Sí, señor.
Ahí no esperábamos menos. Así que. Y bueno, en la batalla de Sekigahara, ¿vosotros recordáis qué personajes míticos llegaron a participar? Uf, Dios, es que te digo, Son son demasiados. demasiados y con nombres muy impronunciables. Porque yo ya te digo, allí estaba todo el que era en ese momento alguien en Japón, todos Ujú, estaban allí, todos. Porque eso ya era el todo o nada, es decir, estaban ujú, allí. O de lo que dejó Oda Nobunaga, la mitad estaba en un lado y la otra mitad que estaba del lado del hijo de Hideyoshi, la otra mitad estaba con Tokugawa y ujú. Ieyasu. Entonces, todo ser vivo de Japón que tenía un nombre estaba allí. Bueno, pues nada, es algo. A ver, es que murió mucha gente ahí en la batalla, en la de Sekigahara. Eh, A ver, Sekigahara fue una carnicería, igual que mm, Nagashino. O sea, mm, Mira, una anécdota para que veáis la efectividad de la katana en un campo de batalla del Japón feudal, ¿vale? Cuando ya los Takeda les han terminado de romper los morros en Nagashino y están en retirada despendolada y absoluta, con el ejército de Nobunaga y Tokugawa pisando los talones, claro, eh, Takeda Katsuyori y su grupo de mando, todos sus generales, pues van a emprender también la retirada lo mejor que van a poder. Y uno de los generales, que además, ya de una cierta edad, porque además era su tío, para cubrir la retirada del ejército, va a echar el pie a tierra, va a desenvainar su katana a gritar su nombre en señal de desafío. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que van a llegar tres random de la vida con lanzas y lo van a matar al lanzazo vivo. ostras. Para que se vea pues la efectividad de una katana en un campo de batalla. Ya. Que por Bueno, mucho que seas un tío curtido y sí, y bueno, y yo sigo el camino del samurái y tengo mi katana, llega un pavo con una lanza, resulta que la lanza mide 2 metros y tu katana no tiene alcance, te la mete en el pecho y naturalmente pues mueres. pues tal cual. De Sí, hecho, las katanas, por si no lo sé, bueno, supongo que sí, se utilizaban en la festividad. O sea, a ver, ¿cómo lo diría? Por ejemplo, en la Edad Media tú cogías, te fabricaban una espada y tenías que basarte en lo que dijese el herrero de que fuese buena, ¿no? En el caso de Japón, de hecho, se utilizaban las katanas para comprobar si eran buenas, utilizando arreos o presos, donde se utilizaba la katana cortando a ver si era buena no, la katana. O sea, fíjate tú cómo pasaba el control de calidad, vamos. Joder, Sí, sí, no es broma. muy De hecho, humano. es que era así. Directamente, cuando un noble samurái quería la katana, el propio herrero, por decirlo así, o maestro de armas, cogían a lo que eran reos de la zona y decía, venga, empieza a cortar, a ver cómo va. Si El reo, cortaban un solo tajo al tío, pues decía, esta es mía. el, Y no, afila. el, el reo de prueba, Sí, sí, el sí, reo de las pruebas. el reo de la prueba, ¿eh? Sí, es de un solo uso, como los muñecos estos que meten en los coches para ver cuando chocan, ¿no? Son de Sí, un el solo dummy. uso, pues los sí. dummies ahí sí, igual, exactamente. Tráete Sí, un, pero no tráete un broma, ¿eh? dummy. Ojalá fuese broma, pero vamos, es No, es una verdad, ¿eh? salvajada. Ya, Es ya, una pero salvajada, pero es que no puedo evitar imaginármelo. Decir, venga, tráete un dummy y te traen un tío atado y tú. No, por favor. Hostia, tío. sí, tal Que, cual. Hombre, que, mete tú que, una oferta de trabajo, mete tú una oferta de trabajo en aquella época, Japón, se ofrece que trabajo, po- bien Sí, pagado, lo un peor solo día de, de trabajo. lo peor de todo sería que hiciesen la prueba y la prueba saliese mal porque partiese la katana o algo de eso. No, 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 El sí, otro ahí medio moribundo y la katana la mierda y dicen, joder. no ha valido, hay que repetir la prueba. sí, sí, ya te digo que no te crees que no era así, ¿eh? O Sí, sea, que es sí. que telita, ¿eh? Madre Cuidadito mía. con los japoneses que cuando se las coge doblar, ¿eh? Sí. Joder. Y ahora mi pregunta sí sería ya enfocada al mundo de las miniaturas. Mi primera pregunta sería, ¿es real o intentan ser lo más real posible a lo que conocemos nosotros en la historia del Japón?
a la representación de miniaturas, no sé, armaduras, espadas, o no se Sí, toman, hay Sí, licencias sí, por sí, ahí. sí, sí. No, no, sí, no, no, que va. Se lo toman muy, pero que muy, muy en serio. Ajá. Muy en serio. sí. O Sí, porque yo estoy sea, montando miniaturas de la casa Warlord y se nota la diferencia, ¿eh? The Warlord. Sí, de Warlord. O Sí, sea, otra cosa, no, no es como, por ejemplo, que tú te pillas Perry, los napoleónicos, Ujú. que te ves a las miniaturas un poquito así, tipo Popeye, bien fortotes, los tíos. Aquí si te tiene que poner un japonés que le falta cuatro pucheros bien metidos, te lo meten, vamos. Y es Oh, como fuera de cámara estuvo diciendo Sergio el tamaño de los caballos. O sea, tú comparas un caballo de samurái a un caballo de un soldado napoleónico y dices tú, yo creo que no hace falta ni el jinete del napoleónico. El caballo le saca la cofa, le pega un guantazo y lo revienta en el sitio, vamos. Garantizado, vamos. Él solo, literal, vamos. Y sí, sí, no, están a bien ver, representados, ¿eh? Las cosas como sí, son. o sea, bastante. en Otra general. cosa, Ujú. sí, a ver, otra cosa es que vengan más o menos completas en cuanto a opciones de equipo. Pues yo, por ejemplo, una cosa que he visto con el tema de los Ashigaru es que lo típico, o sea, es que te vengan con la Nagai Yari, ¿vale? Con la pica, pero no con el Yari. Eh, Pero por algún Solamente hay una motivo o marca que sí algo. lo hace. No, no, hay una marca que no, sí lo no, hace. bueno, será cuestión de diseño, será. Perry, por Ajá, ejemplo, los de metal sí, sí te los trae con el Yari. ajá. Además, además en un montón de poses, pero son miniaturas de metal. De hecho, creo, si no recuerdo mal, lo tengo que comprobar, pero creo que la marca Fire Force, los que son piqueros, por decirlo así, ¿vale? Creo que llevan la otra lanza, ¿eh? También. No, van con la Naginata. Solo. Sí, llevan el Nagai Yari y la Vale, Naginata. vale. Vale. Y los samuráis van o con el Yari, con Katana o con Naginata. Y arco también. No, el arco y arcabuz en otra caja, de Fire Force, es Sí, cierto. es otra casa, es otra caja. Sí. Warlord, por ejemplo, lo que son miniaturas de samurái, la más que te vienen con la opción de katana o la lanza esta de la hoja larga, poco más. Una especie de lanza pequeña, ¿no? Pero No vamos, que tendré que tenga más entrando, nada. ya que estamos hablando de marcas de miniaturas, ¿Eh? por clarificar qué puñetas estamos diciendo, ¿vale? Vale. A ver, en plástico, o sea, porque realmente, a ver, japoneses como tal, salvo que quieras cosas muy concretas del periodo, ¿no? Como el levantamiento de los Ikoiki, ¿no? Que era una secta que había por allí o algo así, que de Ujú. hecho fue, creo, lo que desencadenó la era Sengoku, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese Sí, levantamiento. sí, sí. Sí, fue eso, fue eso. Ujú. Pues el tema, salvo que quieras cosas de esas, es Sota Caballo y Rey. Es decir, es Ashigaru con lanza, pica, arco o arcabuz. Y si son samuráis, pues o con el Yari, la lanza, vaya, o la Naginata, ¿no? O sea, Ujú. no, y bueno, y aparte la caballería. Vamos, en plástico, tanto Warlord como Fire Force, la gama de miniaturas pues, de plástico que tienen es muy buena, muy buena. Para los samuráis, por ejemplo, a mí quizás me gusta un poquito más Fire Force, Fire Forge, mi inglés es maravilloso como veis, pero porque te viene con la opción de ponerles o el Yari o la Naginata. Con Warlord me parece que era una de dos, o llevaban el Yari o llevaban la katana, pero Naginata como tal me parece que no llevaban. Ujú. Llevan katana, como habrás visto tú que te manda fotografía, y lo que es la lanza chiquitita. Ya está, Sí. no pida más nada, ¿eh? En serio, Mm. no pida más nada. O sea, ya Oye, te que lo digo, sí, de hecho te lo comenté, que para poder hacerte con Warlord lo que son plebeyos, por decirlo así, lo que es la leva, en vez de con pica, con la lanza pequeña, tienes que sacrificar a los samuráis para quitarle ese tipo de arma y metérselo precisamente a esta gente. Si no, no sí, los tiene. pero con Fireforge, por ejemplo, pasa lo mismo. Sí. Hombre, a ver, salvo que hagas un apaño con las naginatas. Pero por lo demás, las dos líneas de miniaturas son muy interesantes y y muy completas. O sea, De hecho, una complementa a la otra, ¿eh? Siendo sincero. perfectamente. Ujú. Perfectamente. Aparte, Fireforge me parece que tiene las miniaturas.
de Takeda Shingen, de Oda Nobunaga y de Tokugawa Ieyasu. Tienen un Que, montón de personajes, ¿eh? qué Tienen guay. sí, un montón de personajes. Pero Perry en Metal, por ejemplo, también tiene unos pocos, ¿eh? Sí, y lo bueno es que en verdad, si te pones a pensar, si tú, hostia, ¿cómo me puedo hacer un ejército, entre comillas, vamos a decir, grande, que estamos acostumbrados nosotros en napoleónico, con Black Power? ¿Cómo te hace un ejército grande? Dices tú, mira, te tiras por el starter de los samuráis, que de ahí sacas dos de picas, dos de arqueros o arcabuceros, como tú prefieras hacerte, una de samurái a pie y otra a caballo, y un solo oficial, pues nada más que te viene un oficial. Pero si tú quieres ampliarlo, porque sabemos que esto va a ser en plan general, general de brigada, brigada con sus batallones, yo tiraría después, por ejemplo, para darle variedad, Firefox, por ejemplo. Y si quieres Sí, personajes o personalizar a oficiales, tira de Perry de Metal. Así sí, de claro. Sí. Tiraría sí, ahí. sí. Además, que es lo que O, intentan hacer, de hecho. o Es bueno, que, uno es que en precio, o sea, en precio están bastante parejos. O sea, que Sí. ya al final es cuestión de gustos, ¿no? Y ya lo que dice Doc, ¿no? O sea, para cosas así más concretas, pues Perry. tienes Perry, tienes la línea de metal de Perry, ujú, o incluso ujú. las miniaturas de Zenith. Ah, sí. Esas están chulas, hombre. Sí, las de De Zenith. hecho, no sé si habréis dado cuenta, pero Sí. si escarbáis un poco en Perry, y si sois muy fan de la película El último samurái, podéis sacar los 5 o 6 samuráis principales de la película con la marca Perry. Yo lo hice en su día, hace unos 6 años que empecé a hacerme japoneses. Los vendí porque nadie se metía con el mundillo de la época Edo y demás. Pero yo me hice los 5 o 6 principales personajes de la película de El último samurái. Bueno, El último samurái. Bueno, sí, el de Tom Cruise, ¿qué coño, eh? Siempre me olvido el nombre. Vamos, es que me los pinté igual, con la misma armadura, con el clásico ese, con los cuernos colocados. Idéntico, tío. De Perry de ahí te lo sacas segurísimo, te lo digo ya. Y de Fireforge a mí me han encantado. Por ejemplo, os recomiendo más. Sergio os puede recomendar más bien los de Warlock, porque le ha gustado. Y yo le paso fotografías de cómo los tengo montados y demás. Pero a mí, por ejemplo, lo bueno que tiene Warlock es que, por lo que yo he visto, es que tú puedes modificar, entre comillas, dentro de lo poco que se puede hacer, las poses de los samuráis, por ejemplo. Pero en Fireforge, por ejemplo, en las fotografías que yo he llegado a ver, las matrices más, hay algunas poses que, por ejemplo, no la puedo conseguir con Warlord, que son unas poses que son brutalísimas, típicas que tú sueles ver en animes o sueles ver Ujú. en películas, como Sí. dice Sergio, nunca vas a ver un samurái pegándose catanazo contra otro, pero bueno, pero son al fin y al cabo poses chulísimas. En un duelo quizás, pero Mm. Y de Tal hecho, un cual. detallito, por cierto, que he visto en pocos vídeos, que creo que vamos a ser los primeros a nivel de habla hispánica, ¿vale? Que vamos a hablar de juegos del tipo Samurai. No os voy a engañar, porque de hecho me he empapado de hace ya semanas buscando gente que juega juegos de cualquier tipo de reglamento Samurai y muy pocos hay, las cosas como son. Y a nivel de lengua española, pues no he encontrado todavía a nadie, las cosas como son. Y si es en Clash of Katana, por ejemplo, o hace unos días que una asociación de Barcelona con un reglamento que sé que lo pronuncian, pero como lo dicen en catalán, pues no sabría deciros ahora mismo el nombre que tiene. Pero más o menos la estética de juego es muy parecida a la de Pick and Sword, a la espera de la salida del nuevo reglamento. Y la verdad que es que hay una de las cosas que sí me da cuenta, por ejemplo, es el fallo que tienen a la hora de montar. Bueno, yo es que tengo algunos montados ya, pero vamos, Ujú. en lo que son los samuráis a caballo, hay algunos que les ponen una especie de como globo en la parte trasera. porque son son la escolta del general. Exacto. Pero también eran los que llevaban los mensajes. Se los ponían en la espalda para evitar que los enemigos, lanzando flechas, los matasen. Y he visto ese fallo de meter uno o dos dentro de una unidad de 12 tíos, por ejemplo. Y dices tú, no, no. Más por gusto Sí. que por otra cosa, supongo. A ver, a mí realmente te digo que el problema que yo tengo realmente es que me gustan las dos líneas de miniaturas me gustan. Mm. Entonces, hombre, combinando una y otra, pues yo no creo que se tenga que ver mal. ¿Eh? No, no se distingue, cuidado, no se distingue. He visto No, pues fotografías, hay un vídeo, de hecho, un tutorial de un inglés que te pone Perry Metal, Fireforge, bueno, Fireforge, como se diga, y Warlord. Y te digo en serio, se saben que es de cada uno, evidentemente de Perry, porque en Metal no le queda otra a la criatura,
Pero la de Warlord con la de Fireforge se distinguen más bien por a lo mejor por ese ancho del cuerpo. Pero muy. Claro, a ver, pero a eso me refiero. A ver, que si tú las miras, dices, vale, sí, esta es de esta marca, esta de la otra, pero que tampoco desentona, ¿sabes? A No, eso no, vengo. ya te Ujú. digo que mi idea es esa. O La sea, de quitarle Claro. uno y otro. que no es como poner, yo qué sé, a las guardias balonas al lado de un exterminador de Warhammer 40.000, ¿sabes? Bueno, o como tengo, o me pasa a mí, yo tengo, por ejemplo, de Pol Acciones, la Legión Española de la marca Baraka, y como quise meter, de hecho, dentro de la Legión Española, alguna unidad de esto de requetes, Mm. claro, yo tengo dos tipos de requetes, que son los de Perry, y parecen niños chicos de 15 años, al lado de los de Baraka, y de pronto me pedía un chaval que lleva la marca Ebro Miniaturas, no sé si eso sonará, es tema de la guerra civil. Es un chaval que hace miniaturas de la guerra civil española, pero en 3D, ¿vale? Y ya os digo, si ya de por sí la de Warlock, bueno, la de Baraka es más grande que la de Perry, o era Perry o era en Miniature Wars, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Hostia, sé que es una marca así más o menos conocida, que de hecho tengo soldados españoles modernos de ella. Pues la de Ebro, tú lo ves, comparado con las otras marcas, y dices tú, hostia, es un puto gigante. O sea, es que le sacan no una cabeza, le sacan cabeza y media a esa criatura. Vamos, el Joder. requete hace el legionario ahí. Anda, baja, agáchate. Madre mía. Pero en esta no se nota, te lo digo ya. Ya he visto fotografías, me he empapado con tutoriales y demás, y ahí le tengo que dar razón a Sergio. El que se quiera meter en esto de los samuráis, recomiendo las dos marcas. Porque es que Sí, una complementa a la otra, os lo garantizo. sí. Eso en cuanto a 28 milímetros, porque por ejemplo, Sí. Wargames Atlantic Mm. tiene, lo que pasa es que lo tiene muy escondido en la página. Te tienes que ir a un apartado que pone Ah, sí. fuera Mm, O Great Battle o algo así, o que son miniaturas del Japón feudal, de la era Sengoku, pero en 10 milímetros. Y a mí me ha impactado porque el nivel de detalle que tienen esas miniaturas para el tamaño que tienen es bestial, bestial. O sea, tú empiezas a ver las imágenes de esas miniaturas pintadas y es espectacular. Y lo peor ujú. de todo es que no son ni caras, porque la caja de Ashigaru, que te vienen, o sea, con todas las opciones de equipo en la caja, son 38 euros y son 328 miniaturas. Ostras. Sí, Joder. pero es que la de Samuráis, la de Samuráis, eh, eran, me parece que 32 euros o una cosa así, y eran casi algo más de, contando con la caballería, algo más de 200 figuras. Mm. Pero además solo tienen tres cajas. Una caja de Asigarus, que te vienen Asigarus con Mm, arcabuz, arco, ujú. lanza, pica, todas las vainas. La de samuráis y dentro de lo mismo con algo de caballería. Y otra caja que es de grupos de mando. Ahí salen eso, la de los mandos y. O sea, que van con su. Ay, ¿cómo se llamaba? El El campamento que cuadro. tenían, sí. Sí, pero es que no me acuerdo, se me ha ido el nombre de cómo se llama. Pero bueno, De sí. hecho, nada más que hay dos marcas a día de hoy, por cierto, que tienen a 28 milímetros ese tipo de escenografía, que es Perry, por un lado, pero en Sí. distintas cajas, y en una única caja, por cierto, lo tiene Fireforge. Lo que no tiene son los toldos, porque hay que comprarlo aparte en Fireforce, ¿vale? Pero Mm. lo que son 14 miniaturas para representar lo que es el grupo de mando, lo tiene. Yo, de hecho, como se va a utilizar, o uno de los reglamentos que hay es tipo Warlord, claro, eso de meter 14 miniaturas en una piana como que no me va a cundir. Si lo que haré es que, por ejemplo, cogeré unos pocos para alguna brigada, otros para otra brigada, otros los meteré porque se pueden compaginar bien para meter mandos para lo que sería la leva, por decir una manera, Ujú. y ponte que lo que no vea yo útil para un mando, una leva, lo pondré como el grupo de mando. Lo típico, el samurái sentado en su sillita con el ventilador en la mano y señalando. Ujú. Pero Así. yo, por eso, a mí ya te digo, yo ni como seguro que va a poner imágenes, a mí me impactó. O sea, a mí me ha impactado. Para miniaturas de 10 milímetros, el detalle que tienen me parece espectacular. Brutal, si me las enseñaste, son preciosas. Sí, sí, aparte pensar que te digo que te compras esas tres cajas que a lo mejor son 100 euros y es que yo estoy seguro que de ahí tienen que salir dos ejércitos para el juego que sea. O sea, pero es que Dos tienen que salir dos ejércitos. ejércitos Ya, ya. seguro, Ujú. seguro. Muy bien. Sí. Bueno, Bueno, hablemos de reglamentos. Venga, va.
¿Qué es lo que le interesa a la gente de menos miniaturas, Sí, más pues, miniaturas? hombre, a ver, por lo menos ya saben decir, vale, si yo quiero miniaturas de japoneses, ¿qué hay por ahí? Bueno, pues ya lo saben. Ahora bien, segundo paso, vale, ya tengo las miniaturas. ¿Para jugar a qué? O sea, ¿para jugar a qué? Pues mira, juegos así, por ejemplo, en plan bandas, o sea, que los hay, en plan 6 7 8 miniaturas, ¿no? Está, por ejemplo, de Osprey, está Ronin, que es un Cierto, juego la tenía yo. que es un juego de bandas, ya te digo, Ujú. de 5 6 7 miniaturas, que además, por lo visto, tiene un rollo muy peliculero. Tiene un rollo muy peliculero, porque además el combate cuerpo a cuerpo lo definen como algo hiperletal. Eh, y lo Hiperrealista. curioso, sí, y lo curioso es que las armas de disparo tienen dos acciones en el turno, una antes, si no me falla la cabeza, y otra después del combate, ¿no? Entonces, por ejemplo, un arco podría disparar 2 veces con penalizador, o apuntar y disparar, o un arcabuz podría disparar y recargar, ¿no? O sea, Ujú. y Sí, sí. suena, a ver, suena interesante. Cuando un juego te lo definen como rollo peliculero, o sea, me recuerda a. Ay, ¿cómo se llama este? Que es de bandas de. Pero sí, en plan ciencia ficción futurista. Se me ha ido a la cabeza. Infinity. O sea, Infinity Infinity, War. toda la gente. Claro, pues Infinity todo el mundo me lo define como un juego que parece que estás viendo una puta película de acción de Ah, los ya, 80. ya. O sea, Y la Por esa cantidad solo se interacción, me de viene a la sí. cabeza. y la cantidad de unidades que puedes meter. Ninja, budistas, piratas, Ronin, samurai, ahí. Bueno, y geisas. Puf, ahí vamos, telita, vamos. Y Telita. otro, y otro juego también así de bandas de poquitas miniaturas es Tori, Sorry. de Zen Miniatures. Ah, ese Sí. sí le he echado el ojo. Me gustaría probarle. Bueno, de ese estuvo José Trillo el día que hablamos de las novedades. Ujú. Estuvo comentándolo, y de hecho alguien puso un comentario diciendo que se acordaba del día que estuvieron probando el juego allí en Málaga y toda la vaina. O sea, Sí, 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 sí. un jueguecito también, pues bastante apañadito, de pocas miniaturas, y además las miniaturas son bonitas. O sea, las miniaturas de Zenith son preciosas. Muy bien. ¿Alguna cosita más tenemos también por ahí? Reglamento Así de número. de poquitas miniaturas. El Clash of Katanas. Sí, bueno, pero el Clash of Katanas ya hay que pegar un salto, porque ya el Clash of Katanas hablamos de juegos de escaramuzas de a lo mejor en torno a las 40, Ah, 45 eso iba a preguntar, Dios. Sí, pero ahí miniaturas. ya necesitamos miniaturas, ahí, sí. Sí, ahí ya subimos un poquito de categoría. O sea, Ujú. también un reglamento en ese rango de miniaturas sería el Kensei, que también que justamente también es de Mm, miniatures. sí, 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 sí. O sea, Ya sé poco cuál más o menos dices. el número de miniaturas se mueven en el mismo rango. Lo que pasa es que yo, a ver, el Clash of Katanas lo tengo bastante trillado, o sea, y tiene una profundidad importante, Ujú. porque cada uno de los clanes principales tiene sus particularidades. Aparte que las reglas del Clash of Katanas, eh, igual que le pasa al Clash of Spears, es uno de esos juegos engañosos, porque las reglas son como muy sencillas, pero a la hora de jugarlo te tienes que estrujar mucho el Mm, coco, porque las unidades van acumulando cansancio. Cuanto más cansancio tienen, más les cuesta actuar. Entonces tienes que ir jugando un poco con eso, ¿no? mm. Bueno, pues, hombre, lo divertido sería eso, ¿no? De poder hacerse algo, una bandita o algo y poder probarlo ahí. Sí, lo Yo creo suyo es que tiene empezar con buena algo pinta, pequeño. ¿eh? Mm. Lo suyo siempre es empezar con algo pequeñito y después tirando más para arriba, ¿no? Sí, hombre, te Sí, permite ir escalando conforme vas comprando cosas. O sea, Mm. ya. conforme más enfermo estás, puedes ir proyectándote a otros, a otros reglamentos. Por ejemplo. No, pero cachondeo Y aparte, el Clash sí. of Katanas es un juegazo, y además eso de si se le puede echar un vistazo a las listas Ujú. de cada clan, te hace una pequeña descripción de su historia muy breve, ¿vale?
Sí, Aunque realmente el reglamento tiene mitad reglamento, mitad historia por un tubo de la era Sengoku. sí, Ujú. sí. Y, Y pero una pasada total, ¿eh? De sí, pero hecho, representa muy a bien. partir de la página 99, ¿eh? Por Sí, cierto. sí, Si queréis historia, de lo mejorcito que es. sí. Qué bueno. Pero aparte de eso, que representa bastante bien las particularidades que tenía cada uno de los clanes. Aparte también están los Ikoiki, están ahí, y la rebelión está de los sacerdotes, También. ¿cómo? A ver si lo puedo. Sinteístas, no, no me acuerdo del Sí. nombre, pero bueno, esta rebelión que hubo de monjes chungos Ujú. locos, Chungos también creo que locos. están por ahí. Te pegaban con el mono con pandereta. Sí. Algo bueno, vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Qué bueno. ¿Y qué más? Tenemos por ahí otro juego ya estrellas a grosso modo o a alta Es, escala. escalando un Pues, poquito más, Sí. hombre, sí, hay dos. O sea, que yo ya he encontrado, seguro que habrá un montón. Ujú. Pero uno lo conocéis todos, vamos, dentro de Warlord. O sea, el pick and Shot Al pick and tiene shot, sí. un Ujú. suplemento que es para el Japón feudal. Y Fireforge tiene también un reglamento que se llama Samurai Wars. O mm, sea, Ajá. entonces, los dos reglamentos se mueven un poquito en el mismo rango de en cuanto a número de miniaturas. O sea, son batallas ya un poquito más importantes en cuanto a número de miniaturas. Lo que Vale. pasa, a ver, y la verdad es que sabiendo cómo funciona un poquito Warlord, me lo puedo creer. Ujú. Pues vamos, que vosotros lo conocéis lo suficiente para saber que Warlord del tópico te hace una regla. O sea, te hace una regla nacional. Chula, chula. El ejemplo más clásico, mira, ejemplo más clásico, y tiene que ver con los japoneses, lo de en Ball Action la carga Banzai. O sea, que tú declaras Banzai y de repente los tíos son He-Man, cargan el cuerpo a cuerpo y son ultra puto destructivos. Vale, realidad. Las cargas Banzai eran ineficientes en grado sumo. No servían para absolutamente nada. Y los nada. japoneses lo sabían hasta el punto de que en Iwo Jima las prohibieron porque eran una masacre para los propios soldados japoneses. No sobrevivían ni uno, causaban un número irrisorio de bajas. O sea, la última carga Banzai en Uf, Iwo Jima cargaron 300 tíos y hirieron a 50 pavos y palmaron todos. Y mientras tanto su general estaba, o en Saipan, cargaron 2000 tíos, no sobrevivió ni uno y su general se ya. estaba suicidando en una cueva. Entonces, las cargas Banzai se lanzaban para que los soldados mantuviesen su honor y nada más. Mm, mm. Pero Warlord te hace una regla de eso. Entonces, las críticas que yo he visto, críticas que he encontrado o reviews, ¿no? Tanto del reglamento de Fire Force como de Warlord. Lo que te dicen es que básicamente han cogido su reglamento base de Edad Media en el caso de Fire Force y de Renacimiento Europeo en el caso de Warlord, han Ujú. disfrazado los tíos de japoneses Mm. y a cortar el campo. Pero que de profundidad para lo que es el periodo Creo van Ya. que cortos. a finales de marzo van a sacar un libro nuevo, los de Warlord, de la época feudal japonesa, por si lo queréis saber. Bueno, sí, el suplemento que han anunciado, que la miniatura promocional es justamente es Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi es la De figura hecho, promocional de este mes. espero no equivocarme, pero no me acuerdo bien qué marca era. Creo que era Warlord o era Fireforce, creo que era Warlord. Saca miniatura, tiene, si no las ha sacado ya, creo que estaban en novedades, en miniaturas de mujeres con lanza y armadura. Oh. Eso no, mira, te digo, Zenith tiene un buen puñado de miniaturas de mujeres con equipo de Samurai. Es que creo que estaban en novedades, si no recuerdo mal. Es que no me acuerdo cuál de las dos marcas era. Sé que lo he visto, pero están basadas, de hecho, en una batalla que se hizo casi ya a finales de la unificación de Japón, donde se intentó tomar un castillo y fueron las mujeres de los samuráis las que se equiparon y la liaron parda, pero liaron la parda, vamos, que tuvieron que salir los samuráis cagando leche para la dirección contraria, vamos. Hasta Pues, que evidentemente acabaron matando a las mujeres, como es lógico. O pues sea, que Zenith, eso de que los samuráis eran los únicos con dos pelotillas, como que no, ¿eh? no, pues Zenith me consta que tiene esas miniaturas de ese corte.
Es que Bueno, creo que Ahora se lo he ya, visto, creo novedades. que Warner los ha sacado como novedad, es que estoy segurísimo, porque No, salen. pero es otra cosa, es lo que ha sacado. Ha sacado a Hideyoshi y un pack que son 7 tíos, pero no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, la verdad, se me ha ido a la cabeza. Ya, mm, ya vamos a buscar, ya, bueno, yo qué sé, a ver qué se puede buscar. Pero bueno, bueno, y ya por último, ¿algún consejito para meternos aquí en esto o no nos sí, vamos a no, meter? no, no, espera tú que hay sorpresa. Qué sorpresa. A ver, ¿qué? Porque el 15 de abril Elion Wargames lanza un reglamento para batallas masivas, y te lo definen así, masivas de la era Sengoku. Hostia. El reglamento se llama Eijo, que traducido, bueno, Eijo es un concepto que agrupa la instrucción militar, tanto en el manejo de las armas como en la táctica. Pues Ujú. el reglamento se va a llamar así, se llama Eijo. De hecho, en Amazon ya está en prepedido. Ah, Por lo vale. menos, por lo menos yo ahí lo he visto ya. Sí, sí. Pero te lo definen como un juego para librar batallas masivas de la era y donde lo que cobra especial importancia son las formaciones de batalla. Por lo visto va a meterle mucha profundidad a lo que son las formaciones de batalla y van a tener mucho peso luego en el desempeño del juego. Y aparte, se va a poder jugar tanto en mapa hexagonal, ¿vale? Como en una mesa de toda la Ujú, vida viendo, porque realmente se juega con lo que son las bases de las miniaturas. ujú. El único que puede poner alguno es que el reglamento está pensado para miniaturas de 15 milímetros hacia abajo. A de 15 milímetros hacia abajo. Entonces, no es casual que Wargames Atlantic haya sacado esas miniaturas, porque de hecho las fotos que yo he visto de imágenes del juego Sí. es con las miniaturas de Wargames Atlantic. A 28 milímetros va a ser una locura. Eso va a A ser ver, sí, sí, complicado. seguro que se podrá escalar de alguna forma, pero eso hasta Ya. no tener manual en la mano, leerlo y tal, Mm. Bueno. no se puede saber. En principio te dicen que está pensado para eso, para 15 milímetros hacia En abajo. cuanto pueda, ya lo he dicho, lo de Fireforge, en cuanto pueda. Puedo tardar unos meses, pero vamos, en cuanto pueda, y ya en el momento en que también pueda, me intentaré pillar el suplemento de Warlord y demás, a ver cómo va la Ujú. cosa. Genial. Genial, Doc. Yo creo que en el hijo y en las miniaturas de Wargames Atlantic voy a caer de cabeza. Ah, pero Hombre, bueno, ya lo chiquitito, fácil de contarás. esconder, no abulta tanto. Pues, Tal cual. hombre, a ver, son chiquitines, pero son 300, ¿eh? Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Doc, muchas gracias por estar aquí. Igualmente. Ya quedas emplazado igual a otros vídeos que vosotros veáis, que al final demos la vuelta a la tortilla si queréis, pues venga. Vale. Y ya está. Con Sergio, como siempre, un placer. Caballero. Igualmente, igualmente, muchas gracias por este ratito. Bueno, Johnny Muy cuando bien. empieza a comprarse cajas y cajas, tiene este vídeo como prueba de que, Ahí de que está. es culpa nuestra. Sí, sí, tal cual. Porque ahora empezar a mirar Fire Force, Warlord, Atlantic. ¡Mierda! Ya está. Qué bueno. Sí, No señor. sale, insisto que nos sale más a cuento meternos en la droga que seguir comprando miniaturas. Sí. Sí, bueno, chicos. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí a los dos. A ti siempre. Y chicos, el resto de espectadores, que seguro que más de una ha dicho y dice, bueno, yo ya me froto aquí las manos, saco mi monedero, vendo a mi abuelo, o sea, haced lo que queráis, pero sobre todo lo más importante, darle a like, compartir y si este vídeo lo merece, dárselo también a vuestro vecino, que seguro que a más de uno le gustan, como ha dicho Sergio, las katanas. La época esta yo creo que es una de las mejores, la que todo el mundo hemos soñado, ¿no? En alguna vez poder jugar, ¿no? Mm. Así que nada, chicos, darle todo el cariño y el amor. Nos vemos, chicos. Hasta luego.